Santiago hace de media. Dicho pues, la salud pública se nencaba. La atención primaria, que ha sido un reclamo que se ha postulado desde diferentes sectores como la panacea en términos de posibilidad de salud para el pueblo dominicano, ¿por qué no se ha ejecutado? No hay interés político, definitivamente. Si hubiera interés político, se intentara dialogar y concertar con todos los sectores involucrados, porque la atención primaria definitivamente resuelve un gran problema. Cuando se promulgó en los albores del siglo, diríamos en el pórtico, en el 2001, cuando se promulgó la ley 8701, la ley de seguridad social, que fue en mayo 9, se habló no de atención primaria, sino de puerta de entrada. Y a la sazón se incluyeron dos artículos, el 28 y el 52, de manera que iban a haber dos puertas de entrada, una para la atención privada de las ARS privadas y otra para el Estado. Pero conforme fue pasando el tiempo, recuérdese que a pesar de que la ley fue promulgada en el 2001, el Seguro Familiar de Salud, que es de los tres acápites que contempla la seguridad social, que son las pensiones, el sistema previsional, el seguro familiar, que es el seguro de salud, y lo que se llamaba anteriormente el riesgo de salud, que hoy tiene otro nombre. De esos tres acápites, obviamente lo que interesaba era que entraran las pensiones. El riesgo laboral confrontó algunos problemas y 7 años después, en el 2007, es que se aprueba el Seguro Familiar de Salud por presión de muchos sectores populares. Así las cosas, una vez se decide entrar el Seguro Familiar de Salud, necesariamente tenía que entrar la atención primaria. Se habla con frecuencia de que nuestra salud es muy costosa, y es costosa precisamente porque no hay atención primaria, y no hay atención primaria porque los sectores que debieran de trabajar en ella han mostrado escaso interés. En el 2022 y 2023, el Ministerio de Salud Pública inició una serie de contactos. Nosotros como colegio médico fuimos contactados para participar en un proyecto sobre atención primaria. Una vez se nos convocó, nos enteramos de quien estaba detrás de ese proyecto, del Banco Interamericano de Desarrollo, y no nos engañemos. Donde están metidos los tres gendarmes internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, obviamente la tendencia es a beneficiar a los sectores dominantes, diríamos en este caso el sector financiero. De nuevo, no había sinceridad en resolver el problema. Y comenzaron a reunirse, elaboraron propuestas que deben de estar ahí en el Ministerio de Salud Pública. Yo asistí a un par de conferencias, pero eso se ha quedado en el campo meramente intencional. ¿Y qué otros sectores pudieran financiar esa parte tan importante de la salud? La atención primaria tiene necesariamente que ser asumida, porque es que lo dice la Constitución, artículos 61 y 62. Es la Constitución que compele al Estado a asumir la salud de la gente. Doctor. Nosotros creemos que debe de ser el Estado, en mayor proporción. Directamente. Sí, bueno, a nivel privado se pudiera intervenir, pero no en donde se vea como un ejercicio mercantil, mercurial, porque es que la salud no puede ser vista de esa manera, porque entonces viene la exclusión. Cuando usted dice, no, yo tengo que ganar. Bueno, pero tú vas a ganar, tú le vas a beber la sopa, como se decía en un aforismo, a un tísico. Doctor, pero en ese momento ante el rechazo de ustedes, cuando se dan cuenta de que el BID, Banco Mundial, etcétera, estaban detrás del financiamiento,
es cuando a ustedes se le atribuye, porque hubo un momento en que se dijo los médicos no quieren que entre la nosotros sí atención queremos. primaria. No, es que no, tampoco es así, porque fíjese, ¿cuál es la visión a través del artículo 28 y del 52 que se tiene de la atención primaria? O sea, a los pobres no, que los pobres no tengan eso, cuando debe ser por ahí que debe comenzar, para que no atiborren los hospitales. Atención primaria, de hecho, ha comenzado con muchísimos sitios de atención primaria, a la luz de lo que establecen esos artículos, que es las ARS, sacar a las clínicas del juego y a los profesionales que tienen una empresa que es su consultorio, y mandate el paciente donde el médico que ellos decidan. Y eso contraviene uno de los 12 principios de la seguridad social, que es la libre elección. Nosotros creemos que hay que sincerizarse. Bueno, estamos de acuerdo, pero que haya atención primaria también. La UNAP son unidades de atención primaria. Sí, y esas pero ¿qué tenemos en las UNAP? Eso le iba a preguntar. Pasantes, en la mayoría de los casos, algunos que otros médicos, pobremente equipadas, muy pobremente equipadas. Se generaron unas falsas expectativas a nivel nacional, porque en el sur, por ejemplo, yo veo algunas casetas que dicen usted va a un centro de atención primaria, se da cuenta que está ahí está los médicos y el espíritu de servir, pero no hay nada con qué servir. No hay nada, mano pelada. No hay voluntad. No hay una voluntad política. Y no la puede haber cuando usted lo que invierte en salud es menos del 2%, el 2 apenas, el 1.8 de salud del PIB. Entonces, cuando en Costa Rica están invirtiendo el 7%, y Costa Rica no es más rica que nosotros. No es verdad. No es verdad, somos del mismo tamaño. Ellos con 48.000 kilómetros cuadrados y nosotros 46.448, 48. Somos casi del mismo tamaño, pero ellos se dan el lujo de invertir del 7 al 8% en salud. O sea, allí las clases dominantes han pactado con el Estado y el pueblo a distribuir. Aquí no se distribuye riqueza, aquí no se distribuye, eso es gana, y no distribuyen hacia abajo. ¿Y cuándo va a dejar el paciente, perdón, Napoleón, de ser cliente? Esa es la aspiración nuestra también. El paciente no es un cliente, es un ser humano. Porque cuando usted habla de clientelismo hay toda una dinámica que se ejerce de yo tener beneficio de usted. Yo no puedo perder con usted. Yo tengo, si me dice que yo soy su cliente, es como que yo entre a un banco, a un negocio, y yo le doy un servicio, pero usted paga por ese servicio, y ese servicio me tiene que dejar pingües beneficios a mí. Y yo soy de lo que creo que en salud los beneficios tienen que ser pautados, seguidos por el Estado. No sé, ahí no puede haber libre comercio, en la salud no. Doctor, usted plantea que el caso de Costa Rica, que particularmente ellos han dedicado más recursos a la salud. Sí. En ese sentido, ¿usted entiende que deberíamos hacer algo similar a ellos y dejar de aportar a los cuerpos castrenses como ellos hicieron, que eliminaron gran parte de la milicia, lo concentraron en la policía y entonces pudieron aumentar los recursos para la salud y educación? Es una pregunta. Y segundo, si nosotros nos concentramos en el tema, si se implementa la atención primaria, ¿qué podríamos esperar que pase en un futuro próximo? Si la implementamos inmediatamente con relación a la salud privada, ¿se disminuirían los precios operativos o para los clientes? ¿Qué pasaría? Mire, lo primero es que cada nación tiene su propia realidad social. La realidad social de Costa Rica es muy sui generis. Yo no creo que haya que quitarle a los cuerpos castrenses. Ellos ejercen una función dentro de nuestras instituciones que a través de los años, inclusive desde la independencia, aquí después de la Iglesia Católica, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ejército, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, son de las instituciones más viejas que hay aquí. Y mal podría no decir que lo quiten, porque fíjese cómo está Haití ahora. Pero yo le puedo decir algo, ¿qué razón tiene que se le esté dando esa friolera de dinero que se le da cada cierto tiempo a los partidos políticos?
Eso se podría eliminar. Eso se podría perfectamente eliminar. Nosotros somos de los pocos países que le da dinero. Porque además del dinero que le da el pueblo, porque es el pueblo que se lo da a los partidos políticos, ellos por ahí recolectan muchísimo dinero. A veces de forma santa o a veces de manera no santa. Pero hay muchísimas formas de cómo agenciarse recursos que se le dé a la salud de la gente. Entonces, yo considero eso por una parte. Por otra parte, mire, donde hay, la atención primaria no es que es barata, pero sí establecer un régimen de atención primaria incluyente, que asuma la gente en sentido general, lo de la ciudad, que cada mañana atiborran el moscoso Puello, que cada mañana atiborran la parte que está funcionando del Villini, porque ahora está la modalidad de que yo inauguro un hospital y lo que inauguro es una parte, no lo inauguro todo. A propósito, dándole respuesta a Salvador, ahí tenemos el Luis Aybar. Miren, a mí se me secó, como dicen desde el punto de vista coloquial en los barrios, a mí se me secó la lengua, la saliva de decir al presidente, vamos a abrir el Luis Aybar. Cuando hubo el incendio en San Cristóbal, muchos de esos quemados murieron porque la unidad de quemado que funcionaba en el Aybar se cerró y se llevó al Ney Arias, mucho más reducida, mucho más chiquita, con más inconvenientes. Habiendo en ese Luis Aybar, en esa ciudad sanitaria, toda una planta modernísima esperando ser inaugurada, y va para 11 años el Luis Aybar. ¿Y qué hay detrás de todo eso que no se permite? ¿Cuál es el negocito o lo que prohíbe? El presidente ha dicho varias cosas. Dijo que ahí hay un grupo de constructores que han incoado una situación judicial contra el Estado. Me dijo también en la conversación en un momento, no, que eso es una ciudad, eso se va a llevar un dineral a abrirlo. Y en algún momento me insinuó que hiciéramos un fideicomiso, no con esas palabras, pero me dijo que podíamos privatizar una que otra planta. Yo le dije, yo no tengo inconveniente, vamos a convocar a los médicos y al barrio, y a los barrios Guandules, María Auxiliadora. Sí, los barrios de la zona norte, está en el todos centro. Esos barrios de ahí lo convocamos, sí, yo lo convoqué porque ese hospital se ha hecho con dinero del pueblo, el pueblo tiene que tomar. Y mire, la gente está clarísima, no, esto se hizo con dinero de nosotros, es para nosotros y por nosotros. Obviamente eso no le gustó al presidente, porque es verdad, pero él lo produce. Ese hospital lo produce. Nosotros no cabe la menor duda que ese hospital lo produce. Es un hospital modernísimo. Ya se están comenzando a dañar equipos, ustedes lo saben, en uno de los periódicos matutinos, no sé si fue Dori Pantaleón, discúsenme sí. que... Sí. Así es, fue la colega que hizo el trabajo. Denunció, se están dañando muchísimos equipos, se han dañado y vamos a admitirlo, fue en este cuatrienio, por no querer abrirlo. Óigame, cuando al Estado le interesa un terreno para pasar, qué sé yo, cables eléctricos o algo, lo declara de interés público. El Estado es inmensamente poderoso cuando se lo propone, y eso, la salud de la gente debe ser contemplada por el Estado como de interés nacional, de interés público. Cualquier cosa por encima de ahí sería irrelevante, pero el Villini todavía usted pasa por ahí y se da cuenta que el presidente lo inauguró en el 2022, creo que fue, o a principios del 20, y todavía está ahí con un lado a medio terminar. Y así, usted va, por ejemplo, a mí me llamaron las otras noches de una niña que estaba convulsionando en el hospital Santo Socorro, que ahora le pusieron otro nombre, lo reinauguraron. Había una niña convulsionando y andaban buscando un intensivo. Yo, por ese hospital se acaba de inaugurar y yo vi fotografía que había un intensivo. Sí, pero no, ni siquiera los médicos de ahí están nombrados, está cerrado. Doctor, entonces me parece particular el hecho de que básicamente los hospitales no sirven. Los hospitales no tienen un nivel de calidad
para garantizar la salud a la gente. a la gente. ¿Quién se beneficia de esto? Porque yo asumiría que lo que se benefician de esto es el sector privado de salud. Porque si los hospitales no están a la altura, entonces tenemos que buscar y hacer malabares económicos para poder ir a un sector privado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero hay gente que nunca tendrán la posibilidad de ir a un hospital público. Se mueren en su casa, bebiendo brebajes, tisanas. Los pobres de solemnidad. Mire, a veces cuando llegan al hospital, que tienen que pagar un motoconcho, tienen que darle por atrás una borona al portero, porque todos lo sabemos que eso es así. Cuando le dan una receta, porque los hospitales son carenciados, y si eso ha empeorado. Yo lo digo responsablemente, la situación de carencia de los hospitales ha empeorado. ¿El Servicio Nacional de Salud? ¿Qué papel juega? El Servicio Nacional de Salud hace su papel, su rol de decir que la cosa está bien, que invertir tanto, pero usted vaya en este momento al Mocoso Puello para que usted vea. Vaya al Padre Villini para que usted vea. En medio de carencias, mucha carencia. El hospital Mocoso Puello, con una deuda onerosa de más de 700 millones, dígame usted, y una serie de equipos dañados. Por más equipito que tú lleves para llamar a la prensa y convocarlo y hacer todo un amaraco, eso no resuelve la situación. Pero es que excúseme, la atención curativa está en desfase. Volvemos a la atención primaria. Mientras no se asuma un ejercicio de atención preventiva que eduque, que arranque con una campaña de eliminación, por ejemplo, de vectores en enero de cada año para que no haya dengue, que comience a orientar a la gente, a educarla y la haga partícipe de su propia cura, vinculando universidades, vinculando el Ejército Nacional, vinculando las escuelas, que vayan por los barrios volanteando, orientando a la gente, educándola. Mientras no se asuma, porque eso es atención primaria también, educar y prevenir. Sí. Mientras eso no se asuma así, vamos a seguir dependiendo de una salud anacrónica, que es la salud curativa. De repente se han disparado las enfermedades catastróficas y resulta prohibitivo para la clase media, incluso, y para la clase pobre, acceder a los medicamentos de alto costo, porque son de altísimo costo. O sea, hay gente que cuando tú le dices que su vida depende de la posibilidad de adquirir un medicamento que le cuesta 200, 250 mil, 300 mil, 400 mil pesos, cuando no tiene apenas más que 10 mil pesos para el mes entero de su propia alimentación, le resulta cuesta arriba. ¿Qué ha pasado desde el Estado, que es la única posibilidad que tiene la mayoría, con ese sistema de medicamentos de alto costo a favor de la población? ¿Hasta dónde resuelve, es eficiente? ¿Qué requeriría? Como bien lo dice usted, son medicamentos terriblemente onerosos. Yo recuerdo en conversaciones con el antiguo ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, el Estado invertía entre 8 y 10 mil millones nada más en medicamentos costosos. Y había una suerte de match entre las ARS y el gobierno, porque el gobierno decía que las ARS debían de asumir parte de esos costos. Pero en lo que el hacha iba y venía, la gente se seguía y se sigue muriendo. Yo me he topado con casos verdaderamente tristes de personas que debido al elevado costo de determinadas enfermedades, bueno, cuando yo fui presidente del Colegio Médico recibimos médicos. Había una señora, había un caso de una compañera, de una colega médico, que fue vacunada, eso fue verdad, con una de esas vacunas de la Pfizer.
Y esa vacuna le produjo a esa señora un tumor de médula. Y ellos lo reconocieron, la gente de la FARC, pero se negaban a pagar la cura de esa señora que cada 2 o 3 meses necesitaba una inyección de casi $250,000 de pesos. De casi $250,000 de pesos. Y nosotros hicimos romerías, es decir, fuimos a salud pública tratando de ver si se podía asumir el costo de esa enfermedad. Esa señora lo perdió todo, todas sus riquezas. En fin, nosotros creemos que el Estado deben de asumirla también el sector privado, pero en lo que esa discusión se realiza, el Estado, porque es que la ley lo compele, la Constitución, usted es el responsable de la salud de todos y cada uno de los dominicanos. Ahí hay 2 artículos. No podemos decir que le toca a las ARS, que me toca a mí, porque a fin de cuentas usted como Estado, la Constitución dice que usted tiene que ir resolviendo en lo que definitivamente se llega a un punto de acuerdo. Es una de las cosas inconclusas de esta salud excluyente. Mire, las autoridades de salud pública han vivido con el grito al cielo porque parte de los presupuestos que tienen para los hospitales de la parturienta se va en las mujeres haitianas. Sí, en las nacionales. ¿Cómo resolver ese problema? ¿A quién cargarle ese costo? Es un problema humano, dado que el 30 al 35, hay hospitales donde el 30 al 35%. Yo estuve en la frontera, en Bánica, muchas veces fui a Jimaní, y ahí es mucho mayor el porcentaje, muchísimo mayor. Hay uno de esos hospitales que yo mencioné, no sé si el General Melenciano, en donde me decían, no, aquí el 90% son nacionales extranjeros. El 90%. No, bueno. Sí, en esos hospitales fronterizos es así. Y en Higüey, en el H-Gensa, como le dicen, Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, usted entra y lo camina y realmente usted lo que ve son abrumadoramente nacionales haitianos. Yo lo he visto. No se puede tapar el sol con un dedo, pero son culpables esos nacionales. Yo creo que lo que ha habido una política muy blanda en las fronteras, de permisividad, sabemos que tenemos una frontera muy permeable, si se le puede llamar frontera, donde pasa cualquiera como quiera, solamente tiene que sobornar por atrás con poco monto. Es más, hay negocios oficialmente montados de aquel lado y de este lado para producir ese trasiego de personas embarazadas que vengan para acá. El Estado, porque ese es un problema de Estado, de seguridad del Estado, el Estado definitivamente tiene que asumir esa situación porque a veces usted ve al presidente y se queja como nos quejamos nosotros, pero usted es el presidente, el comandante en jefe, y no es que yo me opongo a los maltratos. Yo creo que ya que están aquí, hay que darle la mejor de las atenciones en su condición de seres humanos. Pero no hay sistema de salud que aguante esa presión. Porque como le decía, ¿cuánto invierte el Estado dominicano? Menos del 2% del PIB, es poco. Es miserable lo que se invierte aquí en salud. Y si ese monto que se invierte, ahí lo estamos compartiendo en más de un 30% con otro país, es poco lo que le queda, nos queda a nosotros. Yo creo que hay que reforzar los sistemas de seguridad de aquel lado. Eso no pasa en todos los países. Y no se puede buscar instituciones internacionales, ONG, que sirvan de soporte económico para resolver ese problema, o por lo menos para ayudar a... Eso sería lo ideal. Pero esas personas a la hora de hablar de aporte no dan.
Nosotros recordamos cuando el terremoto de Haití, yo era presidente del Colegio Médico en el 2010. Usted oía todos esos clústeres de países y los haitianos se quedaron oliendo donde guisaban, como se dice coloquialmente en los barrios. No le dieron nada. Y lo poco que dieron, todas esas instancias, algunas encabezadas por pasados presidentes de Estados Unidos junto con sus esposas, se convirtieron en garantes y que nunca apareció un centavo. Doctor, ante el cuadro, nombres y apellidos, ante el cuadro que usted nos presenta y conociendo la realidad de los hospitales privados y los altos precios del sector privado y el descuido en el Estado, lo único que me queda a mí es rogarle a Papá Dios no enfermarme. Porque, ¿cuál es la expectativa? Sería... No, porque por lo que yo voy a decir. Yo creo... ¿Qué usted cree que va a pasar de ahora en adelante con el sistema? Yo creo que si para algo sirve esta democracia que usufructuamos, es para uno reclamar en todos los espacios que constitucionalmente se permita reclamar. Nosotros iniciamos una serie de marchas, marchamos en San Francisco, marchamos en Bonao, en Santiago, marchamos en Azua, en Barahona, en San Juan, en la capital. ¿Qué pedíamos? Pedíamos 7 cosas. Pedíamos que la seguridad social, que es una suerte de estafa, porque usted se pasa todo el año cotizando y a lo mejor usted no va al médico 4 veces al año, pero usted se la pasa cotizando, casi 2.000 pesos mensual. Y viene a ser que lo que el Estado te quiere dar para tus enfermedades. Si tú eres una persona mayor, sabe que acarrea diabetes, acarrea hipertensión, si tú has sido fumador, en fin, que se te van más de 10.000 pesos en medicamentos, pero el Estado te daba 8.000 pesos. O sea, había que aumentar la cobertura. Nosotros decíamos, bueno, pero es que si usted no usó esos 8.000 pesos el otro año, que sean 16.000. Que se acumule. Y si no lo usó, que sean acumulativos. Y dijeron, no, porque la seguridad social no se maneja así. Digo, yo lo que sé es que no se puede manejar con 8.000 pesos anual. Porque solamente entre hipertensión y diabetes se va mucho más de eso. Se va mucho más de eso. Eso se te ve en un mes y ya tú no tienes más derecho a usufructuarlo. Bueno, pues marchando en las calles logramos varias cosas. En primer lugar, que los pacientes con trastornos mentales fueran, porque se les tenía como si no fueran humanos, los pacientes con trastornos mentales. Que los pacientes con trastornos mentales sean asumidos, lo van a asumir algunos seguros, dentro de ellos el SENASA. Logramos que de 8.000 se subiera a 12.000, que sigue siendo una miseria. Pero logramos que muchos medicamentos, algunos de ellos muy costosos, como antidiabéticos, como antihipertensivos, fueran incluidos dentro de los nuevos catálogos. En fin, ¿qué yo le quiero decir? No cruzarnos de brazos y quedarnos contemplativamente mirando que pase nuestro entierro, sino hacer esto que estamos haciendo, esta suerte de programas, denunciando, porque es un compromiso. El gobierno tiene que entender que lo que aporta para la salud es una miseria. El gobierno tiene que entender que este modelo de seguridad social ya no funciona, que va para 24 años, que ya cayó en la obsolescencia, que hay que modificarlo, que hay que darle más participación a los sectores, a la sociedad. ¿Qué es lo que pasa, esto no doctor? puede estar en manos del sector financiero con derecho a voz y con derecho a veto. Gracias al doctor Zenén Cava, aleccionador, un conversatorio que deja mucho más interrogantes que las que han sido respondidas sobre el destino de la salud pública. Gracias al doctor Zenén Cava por acceder a este diálogo que no termina aquí, porque vamos a tener que seguir hablando de salud pública, de seguridad social, de atención primaria, de hospitales, de seguros médicos, de todos los componentes de la salud pública. Sus anfitriones, Elías Alcántara, vicepresidente ejecutivo de ACD Media,
Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, Napoleón de la Cruz, director de prensa de ACD Media, Don Freddy Sandoval, director de turismoglobal.com.do, y un servidor, Salvador Sánchez, director de 7días.com.do, agradecen la sintonía. Buen feliz resto del día. Hasta el próximo diálogo ACD Media.